Hoy nos acompaña un gran amigo, un cutervino. Él ha incursionado en la literatura cutervina y nos estamos refiriendo a Gorky Delgado Quijano. Bienvenido, Gorky. Muchas gracias. Sí, soy precisamente de allá de la zona de Cutervo. Sí, sabemos de que básicamente toda tu familia es de San Juan de Cutervo y tenemos un gran amigo que es tu hermano, que es mi promoción, me estoy refiriendo a Alonso Delgado Quijano. Con él hemos estudiado la secundaria y en el Colegio Nacional Toribio Casanova. Bien, antes de explorar tu faceta literaria, mi querido Gorky, háblanos un poco de tu trayectoria de vida. Bueno, yo soy natural de allá de Cutervo, ¿no? La provincia de Cutervo. Nací de manera accidental en la ciudad de Chiclayo, retorné nuevamente a San Juan de Cutervo, el distrito de San Juan de Cutervo. Ahí hice mis estudios de primaria y gran parte de secundaria. Luego la secundaria, ya por motivo de que los padres tuvieron que irse de un lugar a otro a buscar mejor forma de vida, entonces también estudié, por ejemplo, en Bagua Grande, en Alonso de Alvarado. Y posteriormente, cuando terminé la secundaria, me propuse la vocación ser sacerdote, ¿no? Por la vocación del canto. Estuve en Chachapoyas, pero creo que no fue mi vocación, ¿no? Me retiré y intenté ingresar acá a la universidad primero la San Marcos, pero se cerró, luego la Federico Villarreal, lo ingresé y así empieza, ¿no? Mi carrera estudiantil aquí en la ciudad de Lima. Entonces estamos hablando de que tú eres villarrealino, específicamente egresado de qué profesión. De lengua y literatura, de la Federico Villarreal. Mi querido Gorky, ¿le has preguntado a tus padres por qué el nombre de Gorky? Porque es un nombre bastante peculiar y también controversial, ¿eh? Sí, a un comienzo pues no sabía, ¿no? El nombre parecía un poco raro realmente, ¿no? Pero le pregunté posteriormente a mi papá y me dijo de que mi papá era un gran lector, ¿no? Le gustaba leer todo tipo de libros y dentro de ellos había buscado a un escritor que era Máximo Gorki, ¿no? Maximovich Pekov. Y le gustó el nombre y me puso, dice el nombre, ¿no? Solo que tuvo problemas en la pronunciación porque al momento de escribir mi nombre lo interpretaron mal, ¿no? Y lo hicieron de otra manera, pero es Gorky. Pero el sentido está ahí. Y mira qué casualidad, te llaman Gorky, que es un gran escritor ruso, y tú también lo eres. Bueno, diríamos que intentamos escribir, ¿no? Estos grandes escritores pues son grandes ejemplos y queremos llegar a ese nivel, ¿no? Pero por ahí vamos, ¿no? Por ahí vamos, estamos intentando. Tu trayectoria ya literaria ingresando a este tema básicamente ya es bastante vasta. Tengo entendido de que has producido 4 libros, entre ellos está pues Diario de un Obicuo, está también un poemario, La Suma de Silencios, está La Emboscada y la última Pilica. Háblanos un poquito de la primera obra que es Diario de un Obicuo. Bueno, Diario de un Obicuo realmente me parece que fue una forma de ensayo porque ahí en ese diario traté de fraguar un poco lo que era la narrativa y la poesía, ¿no? En ese tiempo me acuerdo que todavía estaba leyendo algunas obras que me inquietaban, ¿no? Del existencialismo. Y fue cuando prácticamente terminé la universidad y me retiré para allá a la provincia, a la tierra. Y mi primera experiencia como trabajo ahí en el distrito de San Juan de Cutervo fue ser gobernador. Y ese cargo me ayudó bastante a recorrer gran parte de Cutervo. Entonces, de ahí nació esa inquietud de conocer alguna palabra, por ejemplo, ¿no? Del aspecto lingüístico. Claro, tú me estás definiendo a Diario de Obicuo como un ensayo, pero tengo entendido de que este libro también tiene datos biográficos. Entonces podemos decir que se mezcla ahí estas dos corrientes, ¿no? Claro. Justamente le llamaba como un ensayo porque de ahí se abrió lo que sería
libro que es Pillica, piedra de asombro, ¿no? De ahí prácticamente partió todo para tratar de investigar a fondo lo que era el aspecto antropológico, las leyendas, o de repente el aspecto lingüístico, los vocablos de tal lugar, ¿no? Y por otra parte también Diario de un Ubicuo expresaba algunos sentimientos líricos, ¿no? Y también por ahí se abrió un poco la poesía. Hablemos un poco ya de tu segunda producción, La Suma de Silencios, que es un poemario que lo produjiste en el 2010. Háblanos un poquito de esto, porque claro, tú en tu primer libro hiciste algo de narrativa y algo de ensayo, ¿no es cierto? Pero en tu segundo libro ya te vas al otro género, al de la poesía, que es uno de los géneros más complicados inclusive, ¿no? Sí, realmente la poesía, digamos que es más sentimental, ¿no? Más profunda, y uno trata de buscar las palabras que puedan expresar ese sentimiento, ¿no? O esas formas de sentimientos, de emociones que el ser humano tiene, ¿no? Y ya no es narrativa, ¿no? Es algo más abstracto. Y quizá puede existir una poesía, bueno, una narrativa lírica, ¿no? En cuanto a su forma, cómo se produce, por ejemplo, digamos Platero y yo, ¿no? La forma como se está produciendo, ¿no? Pero la poesía que yo mayormente practico es una poesía que tiene mucho, digamos, quizás simbolismo, quizás muchas figuras literarias, poesías con versos cortos, no es en cuestión de prosa, ¿no? Y eso tenemos que ver quizá una palabra precisa que se ajuste, ¿no? A las emociones y a lo que uno se propone. Aunque la poesía, pues uno intenta no escribir, pero es en realidad la palabra la que te usa para que tú puedas expresar lo que ella quiere. Bueno, pero la habilidad y la maestría está justamente en encontrar esa palabra exacta para describir lo que se siente, ¿no? Claro, exacto, la palabra exacta, ¿no? Y como digo, no, es la misma palabra la que te usa, porque tú quieres decir algo y resulta de que no es lo que tú querías hacer, sino que la palabra se revela quizá, ¿no? Y hace que tenga otro sentido, ¿no? Y te cambia de sentido, básicamente lo que pretendías hacer, ¿verdad? Exactamente. O sea, también podría ser, ¿no? Tú tienes una intención de comunicar, pero es el lector finalmente quien le da el sentido final, ¿no? Claro, ese es otro de los puntos que se da en la poesía, en la narrativa, en fin, en todo la figura literaria, ¿no? Es decir, ya el que lee, el usuario final, básicamente le da una interpretación totalmente distinta a lo que pensó el escritor, ¿no? Probablemente a veces dice, tengo un final de esta naturaleza, o de repente el personaje es pero para el lector ya no, el personaje de repente es quizá el secundario, ¿no? Claro, exacto, ¿no? Es de acuerdo a la experiencia del lector, ¿no? A la cultura del lector también, ¿no? De cómo le da la interpretación. A veces el escritor de repente tiene una intención, pero la forma como llega a ese lector es diferente, ¿no? Le da su peculiar interpretación. Bueno, tu tercer libro, que es La Emboscada, que fue producida en el 2014, ya es de un corte más narrativo, inclusive me parece que inclusive ya linda con datos históricos, ¿no? Háblanos un poquito de esta tercera obra, mi querido Gorky. Bueno, la Emboscada fue otra experiencia, ¿no? Que tuve. Me acuerdo que fui a la selva por Caballo Cocha con mi hermano Eine Platón y nos internamos a la selva, ¿no? En ese tiempo mi hermano negociaba con madera, ¿no? Y tuvo que internarnos hacia la selva por Caballo Cocha, frontera con Colombia, y teníamos que hacer unos viajes con pequepeque, le llaman, de 3 días, 3 noches más o menos, ¿no? Y nos internaban. Pequepeque son esas pequeñas embarcaciones, ¿no? Exacto, como lanchas, unas pequeñas lanchas. Y ahí tuve la oportunidad, bueno, yo lo había leído en ese tiempo por ahí al Gabo, ¿no?
Gabriel García Márquez, 100 años de soledad. Ya lo había leído, pero lo llevé ese libro ahí, lo leí dentro de la selva y realmente me impresionó porque me imaginaba, ¿no?, en el mundo que había construido el Gabo, Macondo. En la selva, Macondo, y ahí estaba en la selva. Y bueno, por ahí surgió la idea también sobre el problema de las guerrillas de Colombia. No me acuerdo en qué presidente fue, pero había por ahí la guerrilla. 2010 creo que era Uribe, me parece. Uribe, exacto, Uribe. Y bueno, primero me inspiró una leyenda, que es la leyenda del Yashingo. Era un monstruo mítico de la selva. Y lo conjugué con lo que es la guerrilla, ¿no? Los guerrilleros se habían internado en la selva y uno de los monstruos, en este caso, ¿no?, el Chuyachaki, perdón, el Yashingo, Chuyachaki le dicen más acá. El Yashingo es el mismo personaje, tanto el Chuyachaki y el Yashingo. Claro, el Yashingo está más a la profundidad de la selva, le llaman Yashingo. El Chuyachaki está más acá de la selva. ¿Es Yuyachaki o Chuyachaki? Chuyachaki. Chuyachaki. Ah, mira. Más allá, claro, eso sí lo conocemos, básicamente yo lo he conocido. Te comento que este demonio lo representó mi hijo en una de las actuaciones en su colegio, ¿no? Salió de Chuyachaki y es un demonio básicamente de la selva, ¿no? Exacto, era un demonio. El Yashingo es un demonio, ¿no? Entonces, quise interpretar, ¿no?, a estos guerrilleros, pero el título se llama La Emboscada, ¿no? Cómo se sienten emboscados estos guerrilleros, pero no de repente por el ejército peruano o colombiano, sino que se sienten emboscados dentro de sus laberintos, propios laberintos, y dentro de la astucia del Yashingo, ¿no? Porque la costumbre de ella dice de que el Yashingo tiende a burlarse de los caminantes, no haciendo lo que uno pueda caminar por el mismo lugar varias veces hasta que lo confunde. Ah, caramba, entonces estamos hablando de que la emboscada básicamente, como tú mencionas, no fue del ejército, sino de este demonio, de Yashingo. Exactamente, de este demonio, el Yashingo. En un inicio, más o menos, mencioné de que esta obra también tenía algunos datos históricos. Y me da la impresión de que dentro de esos datos históricos también levantas la mirada y también la figura de Eleodoro Benel, ¿no? Sí. Eleodoro Benel, justamente también, igual que me contaron de Yashingo ahí en la parte de la selva, también Eleodoro Benel me lo contaron en la selva así a rasgos generales, ¿no? Pero traté de investigar a Eleodoro Benel, y entonces también uno de los cuentos es Pedro, el último de una estirpe, ¿no? Se llama el cuento, también género fantástico. Y también a Leonel también está dentro como personaje principal. Es un personaje que en ese tiempo pues se impone, ¿no?, al gobierno de Leguía, me parece, ¿no? Sí, de Leguía. Y entonces tiene un enfrentamiento con el ejército también, solo que Eleodoro Benel es, en cuanto a la ficción aquí, lo hago como un personaje que prácticamente es inmortal, ¿no? Por la forma como se enfrenta, y a pesar de recibir algunos disparos, no logran detenerlo. E inclusive hay algunas artimañas, también hay un juego político sobre cómo algunos gobernadores se prestan también a la política, ¿no? Es decir, hay un gobernador de Cujillo que le tiende una trampa a Eleodoro Benel para que puedan capturarlo. Y finalmente, pues, tanto Eleodoro Benel como los integrantes del ejército que vienen contra él desaparecen en un enfrentamiento, todos mueren, ¿no? Bueno, háblanos un poquito entonces de Pílica, Piedra de Asombro, que lo produjiste en el 2017, ¿no? Sí, Piedra de Asombro. Pílica, Piedra de Asombro, lo realicé, lo elaboré, bueno, ya lo tenía trabajando, ¿no?
pero quería hacer, de repente un trabajo que me ha llevado mucho tiempo porque tenía que cotejar ciertas informaciones. Cuando estuve, por ejemplo, en Cutervo, estuve mayormente en los pueblos que se involucran dentro del ensayo, ¿no? Estuve en Cutervo, San Juan de Cutervo, Choros, estuve en Lonya, Cumba. Recorrí varias partes de esos lugares para tratar de interpretar, ¿no? Y si es que el mismo dialecto estaba en un lugar o en otro lugar, y quería constatar también la leyenda que se contaba, por ejemplo, en San Juan de Cutervo, de los Coyaques y Yamonas, si se repetía o si se contaba, por decir, en Yamón. Y cuando visité Yamón, que también tiene su propia leyenda, cultura, tradición, coinciden con esta leyenda, ¿no? Los Coyaques y los Yamonas, es decir, los Yamonas que vienen de una cultura selvática, y los Coyaques que vienen de la parte más elevada, ¿no? De la parte de Cutervo. Y eso también me impulsó a investigar de dónde viene Coyaques, porque Coyaques no encontramos en esa parte. De repente son, como se habla de los Mi'kmaq, ¿no? de los incas, ¿no? Que separaron pueblos a otros lugares. En fin, entonces, parte de esa investigación quería saber, ¿no? A ver si esta leyenda se repite en tal o tal lugar, si se lo cuenta del mismo modo. Y sí, en realidad se contaba, tanto en San Juan de Cutervo como en Yamón, como en Lonya, al menos los más antiguos que yo he entrevistado, sí, se lo cuentan esa leyenda. Entonces hay algo en común, por eso digo que es una leyenda fundacional, porque funda una cultura en ese sector, lo funda la tradición. Sí, en realidad muchos de los pueblos, para tratar de explicar la fundación, definitivamente parten de esos misterios, parten de esas historias, ¿no? De tal manera de que tenerlo presente básicamente ahí en San Juan de Cutervo, tratando de explicar la aparición, la fundación de esto, es interesante. Bueno, háblanos un poquito en este caso pues de Pillica, pero ya desde la parte del habla, porque tengo entendido de que, y tú lo manifestaste hace un momento, de que no solamente es básicamente la parte fundacional a través del misterio, pero tengo entendido de que hay algo que influye bastante, que es el habla, la forma como hablan en todos estos pueblos, ¿no? Sí, exacto. Por otro lado también, bueno, esto es una parte antropológica, ¿no? Porque parte de las leyendas, ¿no? De la oralidad de los pueblos. Ahora la otra parte es el aspecto lingüístico, porque en nuestro sector, en nuestra región, vemos que utilizamos mucho, de repente de manera escondida, tras el español, hablamos el quechua, ¿no? Pero de manera de repente sintiendo vergüenza, ¿no? Por nuestra cultura, por nuestras raíces. Por ejemplo, hablar de chungo, hablar palabras que siempre hablamos allá, ¿no? Ayutúrate, por ejemplo, ¿no? Parte de nuestro habla, ¿no? De allá de la región. Entonces el quechua está siempre allá, el quechua, pero no solo el quechua, sino también está el puye. El puye es una lengua que pues parte de acá de la libertad, ¿no? Pero cómo se han mezclado estas dos lenguas, ¿no? Y otras lenguas también, por ejemplo, si hablamos de la parte del río Marañón, en ese sector, también tenemos los chachapuyos, ¿no? Chachapoyas. Uh-huh. El puye, el quechua, el Zácata me parece que estaba ahí como una lengua ya extinta también. Hay muchas lenguas por esa región, entonces ¿cómo pueden convivir esas hablas, ¿no? Esos dialectos, esos vocablos? En nuestro castellano siempre lo pronunciamos, pero de manera pues discreta, ¿no? O muchas veces también ya lo hemos castellanizado, ¿no? Porque inclusive ya forma parte, pues como digo, de nuestro habla, ¿no? Claro que probablemente esto no se dé pues acá en Lima, ¿no? Pero sí todavía creo que en Cutervo, en sus distritos, todavía se mantienen estas palabras comunes, ¿no? Inclusive los toponimos de los centros poblados todavía lo conservan, ¿no?
Claro, la toponimia sí es bastante interesante porque ahí está la huella, ¿no?, de nuestra lengua ancestral. En cada toponimia vamos a ver ahí un rasgo distintivo de tal lengua, por ejemplo el quechua, del cuyo, o si viene de la parte de la selva, ¿no? Y ahí están para observarlos, verlos frente a nosotros, ¿no? Y quizá no queremos pues comprender la riqueza que tiene nuestra tierra, ¿no? Bueno, a propósito, estamos acá en la institución educativa emblemática Santiago Antúnez de Mayolo, que queda acá en el Ermitaño, en el distrito de Independencia, acá en la capital, donde Gorky es profesor de comunicación. Háblanos un poquito de lo que se viene. ¿Qué tienes preparado para los siguientes años, o de repente para este año? No sé. Este año ya está en producción ya una de mis obras que se llama Tentáculo del Tiempo. Es al género lírico, ¿no? Tenemos ya prácticamente de aquí a un mes más ya sale. Ah, caramba, o sea, ya está en producción. Ya está en producción. Un mensaje final, mi querido Gorky. Sabemos que tienes estudiantes de comunicación, sabemos también que tienes fans y tu gente allá en San Juan de Cutervo, en Cutervo mismo. La lectura es el único instrumento que te puede ayudar a liberar de repente, ¿no? Liberar en cuanto a tu forma como tú vives, ¿no? De ver las cosas de modo diferente, te hace conocer mejor. La literatura quizá te abre otros mundos, otras puertas, ¿no? Al menos escapar de la realidad, ir a un mundo ficcional y vivir, ¿no? Esa magia de aventuras que quizá te pueda ayudar a conocer un poco más, ¿no?, del mundo, del lugar donde vives y de liberarte también del aspecto social, ¿no?, intelectual, para ser mejores como ciudadanos. Gracias, mi querido Gorky. Bien, amigos de la Asociación Cultural Fidel Herrera Delgado, hemos estado con Gorky Delgado Quijano, un literato de San Juan de Cutervo básicamente, de tal manera de que hoy hemos conocido parte de su trayectoria y de su producción literaria. Muchísimas gracias y con nosotros será hasta otra oportunidad.